Bueno, buen día para todos. Mi nombre es Angie Vélez, mi compañero es Martín Montoya y esta es una actividad de seguimiento para el intersemestral de álgebra lineal en diciembre del 2020. Bueno, el primer ejercicio que vamos a revisar es sobre las cadenas de Markov y nos dicen, considere una planta que puede tener flores rojas, rosadas o blancas, según los genotipos RR, RW y WW. Al cruzar cada uno de estos genotipos con su genotipo RW, obtenemos una matriz de transición, que es la que nos presentan acá. Entonces, suponga que cada generación posterior se produce cruzando solo con plantas del genotipo RW. ¿En qué momento alcanza el equilibrio el proceso y qué porcentaje de las plantas serán flores rojas, rosadas o blancas? Entonces, para resolver este ejercicio, eh, podemos utilizar un teorema que se encuentra en nuestro libro guía, el libro de Coleman, que es el procedimiento para calcular el vector en estado estacionario de una matriz de transición singular. Entonces, el primer paso es resolver el sistema homogéneo y el segundo paso es de dar una solución para el sistema de ecuaciones obtenidas en el paso anterior. Entonces, esta es la matriz inicial que nos dieron y lo que hicimos fue restarle la matriz de identidad. Entonces acá procedimos a realizar todo el proceso de reducción Gauss-Jordan y nos dio como resultado esta matriz. Entonces ya luego procedemos a resolver ese sistema de ecuaciones para poder hallar el vector de transición que es, o sea, cuando el procedimiento alcanza el equilibrio, que es cuando se tienen los mismos porcentajes. En este caso, las flores rojas y blancas cuentan con el mismo porcentaje de 25. Entonces, las conclusiones que podemos sacar al largo plazo es que el 25% de las plantas serán flores rojas, el 50% de las plantas serán flores rosadas y el 25% de las plantas serán flores blancas. Bueno, aquí nos dieron una matriz A con sus componentes y sabemos que su determinante es igual a 3. Bueno, luego nos dieron una matriz B en donde solo cambian los componentes de la primera fila. Entonces hay una propiedad de los determinantes que nos dice que si todos los elementos de una fila o columna están formados por sumandos, dicho dichos determinantes se componen en la suma de dos determinantes en los que las demás filas o columnas permanecen invariantes. Bueno, entonces podemos descomponer esta matriz entre sumas dejando el primer valor en el primer cuadrante del determinante. Bueno, luego aplicamos otra propiedad que dice si se multiplica un determinante por un número real, queda multiplicado por dicho número cualquier fila o columna, pero solo una. Bueno, entonces si la matriz tiene dos renglones o columnas igual, su determinante es igual a 0. Entonces aquí al descomponer la matriz vemos que la primera fila queda con el mismo escalar. Entonces podemos sacar este escalar y dejar la componente principal. Entonces sacamos el 2 y el menos 3. Y entonces nos queda que el primer cuadrante es la matriz A y sabemos que su determinante es 3 y luego nos dicen que si una matriz tiene dos renglones o columnas iguales, su determinante es igual a 0 y tenemos que la B hay dos filas iguales y en la C la primera y la tercera fila son iguales. Entonces habría que hacer la operación en la suma de las determinantes que queda 2 por 0 y 3 por 0, esto se anula y el resultado queda con el mismo determinante de la A que es igual a 3. Aquí nos dan otra matriz donde solo cambia la columna 2 de la matriz, entonces aplicamos la misma propiedad del ejercicio anterior que dice si se multiplica un determinante por un número real, queda multiplicado por dicho número cualquier fila o columna, pero solo una. Entonces sacamos
es escalar y multiplicamos 3 por 3, entonces eso nos daría 9 y ese sería el determinante de sí. Bueno, aquí nos dan la matriz D. Esta matriz lo único que tiene diferente es que la fila 2 y la 3 están intercambiadas. Entonces ahí se aplica otra propiedad que dice que si la matriz D se obtiene al cambiar una fila o columna de A, el determinante de dicha matriz es menos A. Entonces en este caso sería, pues ya sabemos que es 3, entonces es menos 3. En este ejercicio sobre inversa matricial nos piden hallar la inversa de la siguiente matriz conformada por bloques, sabiendo que I es la matriz identidad y O es la matriz nula. Entonces, eh, para hallar la inversa de MI, pues definimos que M1 inversa es igual a esta matriz con sus respectivos componentes. Entonces, sabemos que M1 por M1 inversa es igual a la matriz identidad. Entonces, resolviendo esta multiplicación, obtenemos estas siguientes ecuaciones. La primera la obtenemos al multiplicar la primera fila por la primera columna de la matriz inversa, y eso nos da la primera posición de esta matriz identidad, que es a su vez una matriz identidad. Entonces, acá este término se anula y podemos despejar esta componente, que nos queda que M21 es igual a la matriz de identidad sobre A inversa. Y eso es una propiedad pues que podemos escribir mejor pues el resultado como menos A inversa. La segunda ecuación la obtenemos de multiplicar la segunda fila por la primera columna de esta matriz. Entonces obtenemos esta ecuación, que nos da igual a esta componente, que es igual a 0. La tercera ecuación la obtenemos por multiplicar la primera fila por la segunda columna, que también nos da igual a 0. Y aquí esta ecuación es particular porque para despejar M2 tenemos, o sea, esta componente se anula, pero para despejar M2 tenemos que asumir que la matriz A es diferente de 0. Y eso lo sabemos pues porque nos dijeron al principio que solamente O representa a la matriz nula. Entonces sabemos que A es diferente de 0, pues de la matriz nula. Entonces ahí podemos concluir que M22 es igual a otra matriz nula. Y la cuarta ecuación la obtenemos al multiplicar la segunda fila por la segunda columna, que nos da igual a esta última componente. De esta segunda ecuación podemos despejar M11, que eso nos va a dar igual a 3b por A inversa. Y de la cuarta ecuación también podemos despejar M12, y eso nos va a dar igual a la matriz identidad. Ahora podemos reemplazar todos los valores hallados en la matriz. Sabemos que M11 es 3b por A inversa, M12 es igual a la matriz identidad, M21 es igual a menos A inversa y M2 es igual a 0, que nos daría como resultado esta matriz, que sería la inversa de M1. Subespacios vectoriales. Entonces, sea W el conjunto de todos los reales en R3 que están en el plano XY, es W un subespacio de R3. Bueno, nos pregunta si W es un subespacio de R3. Entonces, sabemos que nos están hablando de un plano completo. Entonces podemos decir que W tiene tres componentes. Pero como es en el plano XY y la tercera componente sería 0, que es Z, para demostrar esto tendríamos que hacer dos operaciones. Primero se tiene que cumplir la suma. Entonces si sumamos dos componentes que cumplan con las características que pertenezcan a W, y como pertenecen a los reales, la suma dará un número real. Y entonces este conjunto pertenecerá también a W. Y luego lo mismo, pero con un escalar que pertenezca también a los reales, y con todo, como todos son reales, también nos dará un resultado que pertenezca a W. Entonces
llegamos a la conclusión de que W es un subespacio de R3, por lo tanto también un espacio vectorial. Bueno, y bueno, aquí, eh, ¿cuál de los siguientes subconjuntos del espacio vectorial MNN son subespacios? El primero que nos dan es el conjunto de todas las matrices de singulares de n por n. Entonces sabemos que una matriz singular es una matriz no invertible, entonces sabemos que su determinante es igual a 0. Entonces podemos expresar este conjunto como esto de acá. Bueno, podemos decir que podemos considerar las siguientes matrices. Son matrices singulares y sabemos que cada una pertenece a A, pero la suma de ambas no pertenece a A, porque su resultado es un determinante diferente de cero, por lo cual no sería una matriz singular. Bueno, y por último, nos piden demostrar si el conjunto de todas las matrices triangulares superiores de n por n pertenece, o sea, o es un subespacio de m de n por n. Entonces, podemos expresar este conjunto de las matrices triangulares superiores eh, de la siguiente manera. Eh, entonces, podemos concluir que A no es un subespacio vectorial de M de n por n, ya que el elemento neutro, o sea, la matriz nula, no pertenece a A. Y sabemos que una de las condiciones para que un conjunto pueda ser un subespacio vectorial, esta debe contener el elemento neutro, o sea, la matriz nula.